por la invitación que me han dado, por considerarme para poder hablar con ustedes esta noche. Y el efecto, eso se titula El efecto detrás de la ventana. Y quiero compartirles una escritura que está en el segundo libro de Samuel, si me quieren acompañar allá. Segundo libro de Samuel en el capítulo 6. Voy a buscar aquí. Vamos a comenzar con esta historia de la Biblia. En lo personal es algo es una historia de la cual reflexioné hace varios años en un libro que escribí que se llama Héroes. Y bueno, espero que esto pueda también ser de ayuda e inspiración en este tiempo. Vamos a estar hablando de la apatía, vamos a estar hablando del efecto que trae la apatía en nuestras vidas, pero también del mensaje, porque hay un mensaje detrás. Pero vayamos a nuestra historia primeramente en 2 Samuel 6:14, y dice así: Vestido tan solo con un éfod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Le instalaron un sitio, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres. Les repartió pan y una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de esto, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera, en presencia de las esclavas de sus oficiales». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Y bueno, esta historia de muchas maneras me impacta. Vamos ahorita a volver a la presentación, pero algo que me impacta mucho de esto es el contexto de esta historia es que el arca de Dios, que significa la presencia de Dios en medio de su pueblo, había sido robada tiempo atrás. Y ahora David, gracias a un milagro de Dios, logró que el arca regresara a Jerusalén, ¿no? A la casa de David. Y allí prácticamente hicieron una fiesta para celebrar este regreso. Entonces estaba David, estaban el pueblo, había danza, había comida, y David iba danzando, y dice la Biblia que iba con un éfod, que prácticamente sería una ropa muy delgada, ¿no? Que se usa, es como el fondo, ¿no? de las ropas que usaban, sobre todo el rey, que usaba otro tipo de ropas. Pero él se había quitado todo lo demás y se había dejado esta capa de lino, no muy delgada. Y él iba danzando con mucha alegría, con mucho gozo, iba celebrando. Pero dice la Biblia que mientras él y el pueblo estaban en esta celebración, había alguien mirando desde la ventana. Y esa persona era Mical, la esposa de David.
Y dice que ella miraba a David y ¿qué sintió? ¿Qué dice la Biblia que sintió Mical por David? Dice la escritura que en el verso 16, que ella sintió un profundo desprecio por él. Qué interesante, ¿no? Mientras hay fiesta, mientras hay alegría, mientras otros celebran, ¿qué hace que tú y yo podamos sentir tal vez, o alguien no pueda sentir desprecio por otra persona? Y a esto es lo que le llamo el efecto de mirar detrás de la ventana, o cuando vivimos con alguna clase de apatía en nuestras vidas. Dice la escritura, obviamente siempre hay una explicación, hay un mensaje detrás. A veces juzgamos severamente a los personajes bíblicos, ¿no? Por las consecuencias, ¿no? Sabemos que Mical dice en la Biblia que no tuvo hijos durante toda su vida y se ve como si fuera un castigo, un juicio contra ella por esta actitud que tomó. Pero aquí yo veo varias cosas. Uno, no estaba unida a su marido, no sentía lo que él sentía, no celebraba lo que él celebraba, no estaba unida al pueblo, ella no veía lo mismo que, que las demás personas veían, ¿no? Esta celebración, porque la presencia de Dios había regresado entre ellos. Y otra cosa que había en el corazón de Mical era juicio contra David, ¿no? Dice la Biblia que cuando David regresó a casa para bendecir a su familia, imagínate que tú llegas a un lugar con muy buenas intenciones, lo que tú quieres es bendecir, lo que tú quieres es compartir tu alegría y de repente te topas con una muy mala actitud, ¿no? Con alguien que te empieza a juzgar, a criticar, y tú traes una buena noticia, pero lo que recibes es juicio. ¿No te ha pasado? Por ejemplo, a mí me ha pasado y a veces lo que sucede es que nos cerramos. Yo me cierro, ¿no? Y en lugar de querer compartir una buena noticia, ya hay división o hay separación. Y dice la escritura que Mical le dijo a David, qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Entonces parece que Mical estaba celosa, Mical estaba viendo el exterior de las acciones de David. ¿A qué me refiero? Dice la Biblia que cuando David está danzando, la palabra para danza es, en esta parte de Samuel, se define como un baile muy violento, un baile muy... um, ¿Alguien se acuerda de, tal vez es más de mi generación, pero de este baile que se le llamaba slam? ¿No? Que era gente ahí bailando y se pegaban unos contra otros y era así súper divertido cuando eras un adolescente y súper violento. Pero a eso me refiero, es como alguien que está dando vueltas, ¿no? Descontroladamente. Y así estaba David. Entonces imagínate con esta falda de lino, ¿no? Tal vez brincando y se le veía, ¿no? Su espacio privado o su ropa interior, yo no sé. Y Mical lo que veía era eso, ¿no? ¿Cómo es posible que te portes así? Mira cómo estás quedando mal con las personas, qué vergüenza. Y bueno, todo esto que te comento es de alguien que solo mira detrás de una ventana. No sé si les ha pasado en, en la iglesia, en sus hogares o en el trabajo, en tus amistades, que a veces lo que hay más son juicios, ¿no? Lo que encuentras más a veces es solo alguien que quiere corregir tu comportamiento exterior, pero no le interesa lo que hay dentro de ti, ¿no? Por ejemplo, qué te da alegría? ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué bailas como bailas? Compárteme qué sientes. Ese tipo de cosas a veces lo que hace es que tengamos este efecto de como solo miramos detrás de la ventana, es muy fácil juzgar. Entonces, vamos a continuar con la presentación para explicarte hacia dónde voy. Hace unos años, un par de años, tuve la oportunidad no, el año pasado, tuve la oportunidad de estar en Berlín. A mí me encanta correr y pude correr el maratón de Berlín. Y algo que tuve la oportunidad también fue visitar algunos sitios históricos. Y este es el famoso muro de Berlín o lo que queda del muro.
¿no? Entonces la mayoría del muro fue destruido, pero dejaron unas partes en la ciudad como un recordatorio a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra. Y algo que encontré fue en el muro, en este lugar donde está como hay un museo y hay ciertos recordatorios de lo que sucedió allí, hay estas imágenes. Y puedes ver ahí fotos, ¿no? Esas son fotos de personas que murieron tratando de saltar el muro. Y de mi lado derecho está una imagen, ¿no? De cómo personas se ayudaban. Y creo que lo que más me impactó es ver que hasta niños, ¿no? Y adolescentes murieron tratando de saltar. ¿Y cómo murieron? Porque pues les dispararon. Y hay una historia que está escrita en una de las partes del museo que habla de cómo una persona le dispararon tratando de ir hacia el otro lado y él cayó exactamente en medio, ¿no? del muro. En aquel tiempo algunas partes solo eran rejas. Entonces la persona cae herida, pero los que le dispararon se quedaron obviamente solo parados desde este, el cuarto donde se encontraban y los soldados del otro lado, que eran los soldados norteamericanos, no hicieron nada este, por temor a las represalias, pero la persona ya había caído del lado de Norteamérica, o sea, los soldados del lado ahora sí que del lado soviético o alemán, del lado contrario, no podían dispararle a los soldados norteamericanos. Pero hubo algo, y se dice que por varias horas ambos soldados vieron a este joven desangrarse y aunque unos sí pudieron hacer algo, no lo hicieron. Y ya cuando llegó un general o alguien de más alto rango y dijo, por favor ayúdenlo, ¿no? Ya está de nuestro lado, ya era demasiado tarde y había muerto. En 1964 también hay una historia acerca de esta mujer que se llama Kitty Genovese. Ella fue atacada y asesinada enfrente de su apartamento en el Queens, ¿no? En Nueva York. Y lo sorprendente de esta historia es que cuando se empezaron a hacer investigaciones, se descubrió que más de 30 personas, 37 personas, vieron cómo esta mujer fue golpeada y asesinada, en realidad también fue violada, afuera de su apartamento, de la entrada del edificio de apartamentos, y nadie llamó a la policía, ¿no? Aún hay esos periódicos, el New York Times y otros periódicos hablaron del caso y cómo el inspector que llevaba la investigación quedó sorprendido de que no más de 30 personas vieron de alguna parte de su ventana, de alguna parte de los apartamentos, vieron algo y nadie llamó a la policía. Y eso se volvió todo un caso de estudio, ¿no? En psicología, del por qué las personas pueden ver algo y ser apáticas. Y algo que descubrió el inspector fue que cuando estaba entrevistando a la gente, las personas decían, es que yo pensé que mi vecino iba a hablar, ¿no? Como había varias personas viendo, ¿no? Yo pensé que alguien más lo iba a hacer, o por qué yo lo voy a hacer. Este, y así comenzaron a haber muchas razones por qué la gente fue apática ante tal evento tan sangriento. Entonces, apatía. La apatía, según el diccionario, es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que se comporta con indiferencia, ¿no? Ante cualquier cosa externa. Y yo quisiera preguntarte si hoy te está pasando esto, ¿no? ¿Hay algo en donde tú sientes apatía, desinterés? Y obviamente hay cosas donde tal vez no sentimos ningún interés, pero ante las cosas importantes de la vida, ¿no? Tal vez hay veces en que nos volvemos completamente apáticos, pues nos falta esta motivación, entusiasmo. Y es una realidad que hoy que tengo tal vez la oportunidad de relacionarme con muchas más iglesias tal vez que hace unos años atrás,
sí hay una tendencia en que ciertos grupos, por ejemplo, cuando se escucha de tal vez, o es que la gente más joven es apática y tal vez la gente mayor que ha estado en la iglesia por muchos, muchos años recuerda, oh, es que cuando yo era más joven, ¿no? Y todas esas historias de que cuando yo era más joven yo hacía un montón y apasionados. Y unos juzgan a otros, ¿no? Por la apatía. Y considero que esta clase no es para en realidad meterme muchísimo en esto, sino más bien es pensar cuál es el mensaje detrás y ver la apatía desde otro punto de vista. Es muy común que en las iglesias, ¿no? En el cristianismo, juzguemos a alguien con apatía como perezoso, que tiene falta de fe, le falta amor a Dios, le falta amor a la iglesia, bla, bla, bla. Pero hoy por hoy tengo otro punto de vista, ¿no? Ya no trataría la apatía como solo, es que pecado, arrepiéntete y ya. Creo que hay mucho más, hay un mensaje detrás y es mucho más profundo. Algunas causas, cuando veo que solo miramos detrás de la ventana, ¿no? O algunas causas de la apatía, y esto está comprobado, es estrés, ¿no? Cuando alguien es sometido a situaciones de mucho estrés, comienza a volverse apático, ¿no? Porque ya no tiene un estímulo para seguir adelante porque ha pasado por muchas cosas difíciles. Entonces es como, hay un desgaste emocional, hay un desgaste aún en la mente. También cansancio, cuando estamos muy cansados, cuando no dormimos bien, ¿no? Hablando desde lo más común como el descanso, cuando no apartamos tiempo para renovarnos, aún espiritualmente, ¿no? Dice la Biblia que aún Dios dio instrucciones para que la tierra se dejara descansar en el séptimo año, ¿no? Dice la Biblia que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó. Y eso es muy interesante porque a veces no lo vemos como importante, ¿no? Nosotros a veces tenemos una cultura, no sé cómo sea en tu iglesia, pero digo, conozco varios lugares de nuestro movimiento y tenemos una cultura de siempre hacia adelante, ¿no? Siempre estamos en campaña, siempre estamos haciendo algo, pero no tenemos una cultura de ¿y cuándo paramos? ¿No? ¿Y cuándo descansamos? ¿Y cuándo damos un break para renovarnos? Y últimamente es algo que en mi familia, o mi esposa y yo hemos estado hablando bastante, sobre todo ella es la que me anima, ¿no? Como que necesitamos un Shabbat, necesitamos un día de descanso, ¿no? Donde lo consagremos, obviamente a Dios, pero sobre todo a nuestra renovación. Porque aún Dios dijo, ¿no? Tienen que apartar el sábado para mí, ¿no? Y hacerlo un día sagrado. Y casi siempre veíamos el descanso como, eso es de los judíos, pero si Dios mismo descansó, que en realidad no necesitaba descansar, pero lo hizo para enseñarnos que era importante. Y creo que hoy a mis 42 años es algo que ya comienzo a ver mucho más serio. Si yo no me doy el tiempo para renovarme y descansar, es muy fácil que yo me vuelva apático, ¿no? Porque estoy estresado, estoy cansado. Otra cosa, aburrimiento. No sé cómo seas tú, pero yo me aburro muy fácil, ¿no? Siempre estoy buscando qué otra cosa hacer, qué otro proyecto, y esa es mi personalidad. Pero de una manera u otra, todos necesitamos estar envueltos en algo que nos apasione. Y creo que es ahí donde es muy importante encontrar nuestros dones, encontrar cuál es el sentido de nuestra vida. Y les digo esto porque por mucho tiempo, igual en nuestra cultura de iglesia, le dimos mucha importancia, por ejemplo, solo a algunos ministerios como el dirigir, ¿no? El predicador o trabajar para la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo bauticé, eso era como lo más importante y no había cosa más importante que eso. Pero no había espacio para otros dones, no había espacio para otros intereses. Y si no hacías esto, no se veía como algo espiritual. Entonces, si yo no tenía el don de enseñar, o si yo no tenía el don de predicar, o si no tenía el don de dirigir, pues, no, claro que iba a llegar un momento que me iba a aburrir porque yo no estaba descubriendo mis propios dones. Y creo que es ahora también algo que sí me siento muy llamado por Dios a que uno de mis llamados de forma muy personal es ayudar a otras personas a liberar su talento, ¿no? Si, eso a mí me hace muy feliz, ¿no?
cuando estoy con alguien y en lugar de pensar en mi agenda, ¿no? Porque yo soy un ministro, trabajo para la iglesia y tengo una agenda, obviamente, de avanzar la región, de ayudar a personas que se conviertan, pero eso no es todo, ¿no? La gente a mi alrededor tiene intereses, tiene sueños, tiene metas, y si yo por lo menos, no es que las ayude, pero si les facilito que ellos cumplan sus sueños en Dios y sus metas, claro que van a querer hacer más por Dios, en lugar de solo, no, ajustate a esta agenda que ya tenemos preestablecida, porque eso lo que produce a veces es mucho aburrimiento en muchos corazones. Por otro lado, reducción de la vida social y afectiva. Uh, no sé cómo estás lidiando tú con esto de el COVID-19 y el estar en casa y la cuarentena, pero la verdad es que se ha reducido nuestra vida social, ¿no? Y la vida afectiva no se diga, ¿no? ¿Cómo tenemos relaciones con otras personas? ¿Cómo hago para construir nuevas amistades? Y sé que la tecnología nos ha abierto un mundo de muchas posibilidades, pero es una realidad que también necesitamos tocarnos, abrazarnos, y esas cosas ya se han vuelto, estamos en otro mundo donde ya da miedo. Hoy, cuando yo salgo y veo a hermanos o amigos, yo ya no sé qué hacer, ¿no? Les doy el codito para saludar, ¿no? Les mando besitos de lejos, los abrazo, no, o no los abrazo. Entonces, es complicado y ciertamente esto causa estrés. Y es por eso que hoy creo que sí es real la apatía, ¿no? Que muchos podemos caer en solo mirar desde lejos, mirar que otros hagan algo. Por ejemplo, los servicios en línea. Desde hace 2 años, yo estoy encargado de crear, o he estado encargado de crear toda una estrategia digital para la iglesia de Boston, tanto en inglés como en español. Y ya hoy por hoy tenemos un equipo de trabajo, la iglesia ha dado presupuesto pues, que no existía antes, y apoyo y muchas cosas que son una bendición, pero que se comenzaron 2 años atrás, ¿no? Yo ahí planeando, haciendo cosas, después invitando a otros jóvenes también a participar, hasta que creamos un equipo. Y a lo que voy es que hoy por hoy tenemos ya, creo que un buen sistema de servicios en línea, muchas cosas. Pero también hay otra realidad. Cuando comenzamos a tener los servicios en vivo, muchísima gente se conectaba. Estamos hablando de cientos de personas de nuestro ministerio y otros lugares. Pero hoy ya comenzamos a ver cómo los domingos hay menos gente conectada, ¿no? A los servicios en vivo. Quiere decir que sí, ya se ha vuelto como un poco de apatía, porque es un video, ¿no? Entonces puedo ver el video después, y si no lo veo no hay problema. Y es complicado repensar y cómo nos conectamos, cómo seguimos haciendo relaciones en este nuevo mundo, en esta nueva realidad. Um, pero bueno, lo que digo es, cuando podemos caer en apatía, claro, y es muy real las razones por las que podemos estar apáticos. Hay una escritura, les voy a mostrar un video, pero antes quiero leerles esta escritura. Mateo 24:9. También quiero decirles que los que están escribiendo, muchas gracias. Estoy también viendo el chat, a ver si no quedo más visco por estar viendo tres cosas al mismo tiempo. Gracias a todos los que están escribiendo. Bueno, Mateo 24:9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esa escritura me impacta mucho porque
aquí Jesús está haciendo una profecía de los últimos tiempos. Y lo que está en rojo, ¿no? Cuando él dice que el amor de muchos se enfriará. ¿No te suena esto que estamos hablando de esta apatía, ¿no? De no tener entusiasmo, de no tener ánimo, de nada, de no querer hacer muchas cosas, porque el amor se va a enfriar. Pero él dice que el amor se va a enfriar. ¿Por qué? Porque dice, habrá tanta maldad. Pero antes, él comienza a hablar de cosas que causan mucho estrés, persecución, odio por otras personas contra los cristianos. Gente se empieza a apartar de la fe, ¿no? Imagino que tú y yo tenemos amigos, familiares que se han alejado se han ido de la iglesia, ¿no? Que han parado. Dice que otros, va a haber un ambiente de traición y de odio mutuo, va a haber falsos profetas. Y hoy en día, por ejemplo, una bendición, a mí me encantan las redes sociales, ¿no? Me encanta estar en todo este mundo, porque creo que creamos mucha interacción, es una bendición, pero también da mucha libertad, mucho campo, ¿no? Puedes visitar muchísimas iglesias, predicadores, ¿no? Muchas cosas. Y ciertamente hoy podemos recibir toda esta información y cuando no sabemos filtrarla, puede haber también mucha confusión, ¿no? ¿Qué es algo que es verdadero? ¿Qué es una doctrina que nos acerca más a Jesús? ¿Qué es una que no? Y bueno, va a haber mucha confusión, mucha duda. Eh, hoy la gente tiene más poder para poder expresar sus ideas y qué bueno, ¿no? Pero también se expresan las verdades, pero también se expresan mentiras. Entonces, todo esto es un buen lugar en donde todo este estrés, todas las situaciones difíciles, hablar de la pandemia, o si alguien está perdiendo el trabajo, o tal vez tú tienes un familiar que ha fallecido, o están enfermos, y comienza toda esta presión donde, claro, Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. Entonces, yo no veo aquí que Jesús esté condenando eso. Lo que él dice es, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, Jesús dice, esta es una realidad. El amor se puede enfriar de mucha gente, pero lo que anima es, solo mantente firme, sigue adelante. No puede ser que todo esto te afecte, puede ser que estas cosas que estás pasando sean demasiado, pero mantente firme. La promesa es la salvación, ¿no? Y obviamente Él quiere que el Evangelio se predique por todo el mundo. Pero entonces, con todo esto en mente, ¿no? Como te mostraba hace un momento, las causas de la apatía, vamos a ver un video, dura un par de minutos y ahorita lo discutimos. Es acerca de algo que necesitamos mucho, que es empatía. Perdón, me dicen que no se escucha. Sí, no se Parece que no es. escucha. Oh, ok. Oh, ya sé. Permítame un segundo. Ya sé qué voy a hacer. Oh. ¿Se escucha? Sí. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar.
who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Ok, espero que les haya gustado este video. Y algo que me deja un gran mensaje de esto es cuán diferente es que tengamos relaciones con empatía y cuán diferente es solo tener simpatía por las personas. Entonces, al hablar de empatía, esta autora, Brené Brown, lo que nos dice es, uno, necesitamos perspectiva. Dos, no hacer un juicio de valor. Y cuando, por ejemplo, cuando dice perspectiva, está hablando de cómo ver como verdad lo que las otras personas están diciendo, ¿no? Si se fijaron la diferencia entre los dos personajes, ¿no? Que el oso que está tratando de conectar, ¿no?, con el otro personaje, y después aparece este otro animalito que lo que hace es decir al menos, ¿no? Y usa esta frase de cuando la persona que está sufriendo le dice, oh, tuve un aborto. O al menos sabes que puedes quedar embarazada. O mi hijo lo expulsaron de la escuela. Bueno, al menos tu otra hija tiene buenas calificaciones. Entonces, cuando hacemos eso, lo que estamos prácticamente es dando respuestas y no nos conectamos con la perspectiva de la otra persona. Por otro lado, también dice no hacer un juicio de valor, ¿no? A veces somos muy rápidos para juzgar. ¿Te acuerdas de Mical, ¿no?, cuando está viendo desde la ventana y está juzgando a David? Bueno, eso es el juicio. En lugar de ir y hablar con su esposo, y por ejemplo, el tercer punto es reconocer las emociones en otros. No, si Mical hubiera ido con David y hubiera dicho, oh, estás muy feliz, ¿no? Te veo muy contento. Sí, sí. Oh, estás agradecido porque el arca de Dios ha regresado. Sí. Oh, ni te fijaste que te habías quitado la ropa para danzar, ¿no? Oh, sí, no me fijé. ¿Sabes? Eso tal vez a mí me hizo sentir un poco celosa, o o más bien yo me enojé, ¿no? Y en lugar de que hubo, o sea, no existió esa conversación. Lo que existió fue juicios, lo que existió fue
separación, desconexión. Y lo que habla esta autora, ¿no?, de los atributos de la empatía es perspectiva del otro, no hacer un juicio de valor, reconocer las emociones en el otro, ¿no?, ya sea de tristeza, de dolor, de enojo, felicidad, lo que sea que esté sintiendo, pero reconocerlo. Y dice comunicárselo. En lugar de dar respuestas de, oh, así puedes arreglar tu problema, más bien es, te veo triste, te veo enojada, te veo frustrado. Al final, la empatía es ser sensible a otras personas. Y algo que hace algunos años comencé fue un podcast que se llama Connectology, y con la meta de hablar de 3 cosas que me parecen muy importantes. Sí, la Biblia habla mucho de la conexión, del poder de estar unidos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos conectados unos con otros, eso ayuda a que la apatía se vaya, ¿no? Y podemos recibir ánimo, esperanza y darlo también. Pero eso solo es un nivel de conexión. No sé cómo esté tu nivel de conexión con otras personas a tu alrededor, ¿no? Ya sea en tu familia o en la iglesia donde tú estés. Algo que estamos tratando, por ejemplo, acá en la región que mi esposa y yo dirigimos, aquí en el Ministerio Hispano en Boston somos 2 regiones. Mi esposa y yo dirigimos la región sur. Y algo que hemos hablado mucho con los hermanos es tratar de crear un espacio seguro, que la iglesia sea un espacio seguro, por lo menos la región. ¿Y a qué me refiero? Que sea un lugar libre de juicios, ¿no? Que sea un lugar seguro para hablar lo que sea, para preguntar cualquier cosa, para lo que sea, y obviamente animando a las personas a que pensemos en el bienestar de los demás. Entonces, alguien aquí me pregunta, ¿dónde está el podcast? El podcast lo pueden encontrar, ahorita les voy a poner los datos, pero lo pueden encontrar en iTunes, en Spotify y en iVoox, que son aplicaciones para podcast. Y así le ponen Connectology. Ahorita se los voy a mostrar. Y comencé un curso, también en mi página de internet pueden ver toda la información, es albertomachucablog.com. Y pueden encontrar todo, ¿no? Desde lo que tengo, devocionales, los libros, el podcast. Pero bueno, inicié un curso que le llamé Discipulado 4.0, donde lo que estamos hablando es tratando de repensar el discipulado, ¿no? Mi propuesta no es redefinir, sino repensarlo. Y en lugar que sean estas relaciones de uno sobre otro, más bien no, relaciones donde mutuamente podemos ayudarnos, pero que sí necesitamos aprender cómo escucharnos, cómo motivarnos unos a otros. Y la última clase se trató del poder de las preguntas. Y algo que estamos hablando es que es muy diferente darle respuestas a la gente, como, oh, eso es lo que tienes que hacer, como si lo supiéramos todo. Por ejemplo, algo que yo decidí hace muchos años fue tratar de no dar ningún consejo que nadie me haya pedido, ¿no? Así me trago, ¿no? Me muerdo los labios, porque aunque en nuestra cultura de iglesia creemos mucho en dar consejos o recibir consejos, pedir consejos, obviamente hay mucha sabiduría en pedir, pero a veces estamos acostumbrados solo a dar y pensar que un consejo debe seguirse a la fuerza. Pero la realidad es que hoy lo que veo es que necesitamos aprender más bien cómo hacer preguntas, ¿no? Tal vez decir a la gente, oye, por ejemplo, algo que estudio mucho en mi último libro que escribí, que se llama 7 millas, es la historia de Jesús con los discípulos en el camino de Maús, en Lucas 24, cuando estos discípulos están huyendo de Jerusalén a Emaús, están tristes, están confundidos, tienen dudas. Y Jesús había resucitado ese día y se les acerca caminando y ellos no lo reconocen. Y Jesús, en lugar de reprenderlos y en lugar de corregirlos, ¿no? ¿Qué les pasa? Porque están dudando. No, Él camina con ellos
y les hace preguntas. Y al hacerles preguntas, ellos pudieron abrirse y allí se ve pues su estado emocional, su estado, sus convicciones, sus preguntas, sus dudas, y después Jesús pudo dar respuestas, sí, reprensión, pero también enseñanza. Entonces es muy bello la historia, pero ahí me doy cuenta cómo necesitamos aprender a conectarnos con otros y cómo la empatía conecta y la simpatía desconecta, ¿no? Y a veces lo que más nuestras interacciones, y yo creo que eso es sin querer, yo no creo que de verdad nadie esté pensando, oh, voy a hacerle mal o voy a dar un consejo erróneo. No, yo no creo que nadie tenga esa mentalidad. A lo que voy es que a veces no tenemos el entrenamiento o el interés de entender cómo funcionan más las conexiones humanas, cómo nos podemos ayudar más. Entonces, conexión uno con otro es una cosa, pero también la conexión contigo mismo o contigo misma. Um, es real que, por ejemplo, las enfermedades son un mensajero. Las emociones son un mensajero. Pero son dos cosas que a veces en el mundo cristiano se desprecian o solo se adormecen. Tienes una enfermedad o tómate una medicina. Tienes una emoción o no seas emocional, no te dejes llevar por tus emociones. En lugar de preguntarnos, oye, ¿qué mi cuerpo querrá decirme con esto que estoy sintiendo? ¿Por qué siento este dolor? Ah, y la emoción que siento, el enojo, la frustración, mi tristeza, la apatía. ¿Cuál es el mensaje detrás de la apatía? Entonces, en lugar de pensar, oh, tengo que arrepentirme de lo que siento, yo te invitaría, primero ora y pregúntate, ¿por qué siento lo que siento? Puede ser que estás muy estresado o estresada, puede ser que te sientes muy solo o sola, puede ser que estás muy aburrido, puede ser que has pasado tantas cosas por tanto tiempo, muy, muy difíciles, que ya no te queda energía para dar. Entonces, cuando comienzas tú a profundizar en todo esto, obviamente puedes tener mejor comprensión de qué pedirle a Dios, qué ayuda buscar, qué consejos pedir, qué leer, a dónde ir para poder encontrar de nuevo esta energía, esta fuerza, este descanso, todo lo que Dios quiera mostrarte. Pero eso no sucede si no nos conectamos con nosotros mismos y obviamente conectarnos con Dios, ¿no? El siempre tener esta disciplina espiritual de lo que tú decides, ¿no? Son tiempos de oración, es tu lectura bíblica, es tu confesión, es cuando te congregas, lo que sea que te conecte con Dios. Yo sí creo que cuando esas tres cosas están alineadas, yo no veo lugar para la apatía. Yo no veo lugar para mirar desde detrás de una ventana y juzgar a mi prójimo, porque estoy conectado con David en lugar de juzgarlo. No veo cómo me voy a descuidar si estoy conectado conmigo mismo. No veo por qué voy a dejar de hacer la voluntad de Dios si estoy conectado o conectada con Dios. Quiero ir concluyendo con esto. En el 2019 me puse estas metas. Leer un libro al mes, correr el maratón de Berlín, publicar mi tercer libro, ser conocido por una persona, ser conocido por liberar el potencial de las personas a mi alrededor, un retiro de padre e hijo y ir al gimnasio 4 veces a la semana. Obviamente la meta de leer un libro al mes no la cumplí. Correr el maratón sí lo cumplí. Publicar mi tercer libro sí lo cumplí. Creo que ser conocido por liberar el potencial de las personas, creo que algunas personas pueden pensar que así es, pero quiero crecer más. Retiro de padre e hijo. Tuvimos la oportunidad de ir con mi hijo a Honduras y poder servir allá en Hope y a la iglesia y a un retiro de jóvenes. Fue muy bello y es algo que quiero hacer cada año, ¿no? Salir solo él y yo y conectarnos y hacer cosas especiales. Y bueno, ir al gimnasio 4 veces a la semana no lo cumplí. Pero bueno, son metas. Pero algo que creo que es muy importante, sí tener cosas que quieras tú alcanzar, porque eso nos ayuda, ¿no? A irnos renovando. En Boston, bueno, acá donde vivo, tenemos este equipo. Es un equipo de corredores. La mayoría de
de esas personas son miembros de la iglesia, otros no, son amigos que nos acompañan. Pero si ven la persona que tiene la sudadera azul con el paliacate amarillo que está frente a mí, este es un hermano, se llama Hilario, él es salvadoreño y con él yo comencé a aprender a correr. Yo no hacía nada de ejercicio, nada. ¿No? En México mi esposa, la que hacía todo el ejercicio era ella, ¿no? Yo me acuerdo que la acompañaba ella a correr, cuando iba a correr un maratón, medio maratón, yo decía, alguien tiene que quedarse con el niño, ¿no? Yo voy a cuidar al niño. Y ahí la esperaba con una tole y un tamal, ¿no? Mientras ella corría. Entonces, nada, a mí no me gustaba nada de hacer ejercicio. Pero una vez salí con este hermano, ¿no? Corrimos 1,5 kilómetros, casi me muero, ¿no? Casi me estoy vomitando al final. Pero dije, bueno, quiero intentar. Y algo que me inspira de Boston es que la gente aquí corre y hace muchísimo ejercicio. Ahorita voy a ir con las personas que están alzando su mano también. Vamos a tener yo voy a terminar y vamos a tener unas preguntas o comentarios. Pero con él comencé, después otras personas se empezaron a unir y hicimos este equipo, ¿no? Y lo bello es que hemos corrido maratones juntos cuando se podía. Viajamos a Chicago, viajamos donde va California y bueno, San Francisco. Y ha sido muy bello tener una meta cada año y decir, eso es lo que queremos alcanzar este año. Y cuando no quiero ni correr, no quiero hacer nada, ahí están esos hermanos, 6 de la mañana, los sábados, porque todos los sábados corremos. ¿Quién va a ir a correr una noche antes? ¿Quién va a ir? Y no se desanimen, va a llover, pero ahí voy a estar. Y entonces ahí mandamos fotos, tenemos un chat en WhatsApp, y mandamos fotos de lo que hemos hecho, cuánto hemos corrido, y ahí estamos animándonos unos a otros. Entonces, este es el maratón de Nueva York, que tuve la oportunidad de correr hace 2 años. Entonces, quiero comparar esto como con nuestro viaje. Y dice la isla que pues esto es una carrera, ¿no? Hasta llegar al cielo. Y no es una carrera de velocidad, sino de distancia, como un maratón. Pero una carrera vas a encontrar gente como, mira este personaje, cómo me está viendo, ¿no? Yo me estoy tomando una foto y no, así como, no tiene muy buena cara. Pero a lo que voy es, eso también vas a encontrar en esta carrera de la iglesia, ¿no? O de la fe, ¿no? Personas que no te van a ver muy bien. Personalmente yo tengo personas que no me ven nada bien y estoy cómodo, estoy bien con eso. No tengo que agradar a todo el mundo, no tengo que darle bien a todos. Y estamos en la misma carrera, eso no quiere decir que nada, solo somos diferentes. Eso es la realidad. Y en la carrera vas a encontrar gente también que viste de forma extravagante, ¿no? Encontré a este hombre de México, ¿no? Corriendo con este vestuario y también no pasa nada, ¿no? A veces también pensamos, es que todos deberíamos pensar de la misma forma, comportarnos, y no es cierto, cada uno puede vestir, hacer, ¿no? Como quiera, mientras estemos en la misma carrera. Después encontré este grupo, estos 3 hombres. El hombre del medio es ciego. Entonces los 2 que están al lado están corriendo a su lado, obviamente agarrados con como un hilo, algo que lo ayuda al del medio a guiarlo, ¿no? Para que no choque contra nadie, y le están ayudando a correr el maratón. Después encontré esos personajes también que ayudaban a este hombre, pues paralítico o que no podía caminar. Después encontré a este hombre, ¿no? Ahí animando, ¿no? A los mexicanos mientras corríamos ahí por los puentes de Nueva York. También encontré a este hombre, ¿no? Bien vestido, miren, ¿no? Iba con corbata y chaleco ahí en el maratón, ¿no? 42 kilómetros, corriendo vestido de esta manera. Y a lo que voy, todos estos personajes están en la misma carrera. Y eso es lo bello, ¿no? Que somos diferentes, a unos nos gusta ser muy, muy arreglados, a otros no tanto, pero somos diferentes y necesitamos celebrar nuestras diferencias y animarnos.
Algo también que me ayudó mucho fue en el maratón, hay algo que se llama pacers. Los pacers son personas que llevan estos carteles que dicen un tiempo. Entonces, por ejemplo, un maratón, tú tienes 6 horas para terminar un maratón. Mi primer maratón lo corrí en 4 horas 15, mi segundo en 4 horas, y así he ido cortando el tiempo. Y el último lo corrí en 3 horas 45. Entonces, mi meta con este maratón era correr en 3 horas y media. Obviamente hay que entrenar para eso, pero lo que ayuda es que si tú sigues a esa persona, es seguro que vas a llegar en ese tiempo. Esa es como la meta de seguir a un pacer. Y eso es lo bello también entre nosotros. Sí creo que a nuestro alrededor hay pacers, hombres y mujeres, que te inspiran y que sabes, si tú te pones a su lado, puedes llegar lejos y puedes llegar más rápido, ¿no? Y aunque hay mucha gente, hay muchos que se quedan atrás, hay muchos que comienzan a correr una milla y comienzan a caminar, que para mí eso es lo más extraño. ¿Cómo te metes en un maratón? ¿No? Y corres apenas 1 kilómetro y ya empiezas a caminarlo, pero bueno, ¿no? Eso es otro cuento. Pero es lo mismo en la carrera de la fe, ¿no? Cuando alguien se bautiza, alguien dice, sí, Jesús es mi Señor, y después parece que no están comprometidos, pero mientras que sigan en la carrera, que sigan, ¿no? Pero si tú y yo queremos ir más lejos, sí necesitamos ejemplos y necesitamos personas a las cuales tú sientas la paz y la confianza. Si yo me pego a él o a ella, voy a crecer. Puede ser tu discipulador, es cierto. Puede ser alguien que está en otro país, puede ser alguien en tu iglesia, pero en otra región. El punto es buscar a esta gente que te va a inspirar, ¿no? Y te va a ayudar. Y bueno, lo otro es el equipo, ¿no? Cuando corrí el maratón, obviamente los tenis, la ropa, la hidratación, tomar agua, pero también hay geles y hay ciertas gomitas y ciertas cosas que te van a ayudar ¿no? a tener energía. Y eso te animo, ¿no? Y creo que hay momentos donde ya queremos parar, donde ya no queremos seguir adelante, pero a veces depende de qué herramientas tienes a tu lado. Por ejemplo, yo sé que yo necesito constantemente renovarme, leer cosas nuevas, necesito reaprender o desaprender cosas, pero lo que sea que necesite a mi lado para que me dé más fuerza, más alimento, más energía, porque digo, ya tengo 25 años en la fe, pero yo quiero terminar esta carrera. Entonces, yo no puedo sostener el paso que llevo con lo que yo sabía 25 años atrás, ni siquiera 10 o 5 años atrás. Yo sé que necesito renovarme constantemente. Entonces, espero que esto nos ayude. La apatía tiene un mensaje, no todo es malo, es una realidad, pero si tenemos un equipo y si tenemos personas, si tenemos herramientas, y obviamente estamos conectados con Dios, es más probable que esos momentos de apatía pasen y podamos de nuevo enfocarnos. Aquí les dejo mis datos. ¿No? Connectology, ese es mi podcast, está en estas aplicaciones. Para más fácil, puedes ir a mi blog, a mi página de internet, Alberto Machuca Blog, y ahí vas a poder encontrar todo lo demás, como te mencionaba. Así que voy a dejar de compartir la pantalla para pasar con Jenny si ella quiere seguir dirigiéndonos en preguntas o respuestas o comentarios o lo que queramos hacer. Y pues primero que nada, muchísimas gracias Alberto por lo que compartes. Yo creo que nos ayuda a todos, ¿no? De una y mil maneras. Nos ayuda a todos a renovarnos día a día y pues seguir, ¿no? En esta batalla. Entonces, hermanos, como menciona Alberto, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Nos ayudaría mucho si van levantando su mano.